Hola, hablemos de la transformación democrática de la escuela. Este tema que vamos a encontrar en el libro Sin recetas para la maestra y el maestro, correspondiente a la fase número 5. ¿Qué teníamos que hacer o qué estamos haciendo? Eh, eh, Hay un apartado durante las orientaciones del Consejo Técnico que les sugiere que aborden la transformación democrática de la escuela y tiene diferentes subtemas. Estos subtemas yo los clasifiqué y los puse en sus puntos más importantes. Bueno, en los puntos que yo considero más importantes para resumir la información. Entonces te voy a estar dando lectura y ya tú puedes enriquecer o contrastar con la opinión que te ha generado después de leerlo. Pero vamos a verlo a continuación. Transformación democrática de la escuela. El documento, como ya les dije, lo iban a encontrar en un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase número 5, páginas de la 25 a la 35. ¿Ok? Y vamos a empezar con el primer subtema. Ya no somos los mismos y sin embargo existió lo siguiente. Ya no somos los mismos en cuanto a lo que sucedió después de pandemia. 1. La pandemia COVID-19 llevó al cierre inmediato de las escuelas, afectando a estudiantes, maestros y familias. 2. Las autoridades educativas mantuvieron una perspectiva eficientista en decisiones pedagógicas, curriculares y administrativas. 3. Los docentes y familias tuvieron que operar estas medidas enfrentando una carga administrativa que refleja la burocracia histórica que tenemos en nuestro país educativamente hablando, y tal vez más allá de la educación. 4. Se incrementaron las demandas administrativas, como informes detallados por alumno y múltiples formatos a completar. 5. Se cuestiona si estas medidas eran temporales o una intensificación de controles ya existentes antes de la pandemia. Número 6. En 2019 se anunció la cancelación de una reforma educativa, pero surgieron nuevos controles y directrices administrativas. 7. Se debate si la saturación de controles administrativos mejoró o empobreció la educación. 8. Un profesor en España describe una rutina similar a docentes de zonas urbanas globales adaptándose a la enseñanza en línea. 9. Se plantea interrogantes sobre dificultades adicionales en zonas rurales, escuelas multigrado y contextos de violencia durante la pandemia. Y 10. Independientemente de las condiciones individuales, todos los docentes enfrentaron incertidumbre, cargas administrativas, desafíos en su práctica durante la pandemia. Durante la pandemia, supervisoras y supervisores vienen a hablar cómo se llevó, se sintió una carga administrativa, cómo las zonas rurales, multigrado, sufrieron en esta parte de la pandemia, pero hace énfasis mucho en la carga administrativa. ¿Por qué? Buscando que el supervisor lleve este proceso burocrático educativo a que no se convierta solamente en una carga administrativa para los docentes. Mejorar en este caso la supervisión escolar, pero bueno, es solo un texto. Vamos a ver el siguiente subtema: la tensión permanente entre prescripciones normativas, curriculares y también administrativas. Número 1. Las escuelas son el epicentro donde convergen las normativas curriculares y administrativas, recaídas principalmente en docentes y directivos. Número 2. Las normativas dictan lo que el maestro y estudiantes deben cumplir, mientras que las prescripciones administrativas cuantifican y validan la productividad docente, afectando ingresos y estabilidad. Número 3. Aunque la prescripción curricular se mantiene en el trabajo pedagógico, la interacción real entre docente y estudiante ocurre principalmente en el aula, un espacio que las instituciones a menudo ignoran. 4. La burocracia domina el trabajo docente, a menudo asignando a maestros a áreas marginadas que requieren habilidades técnico-pedagógicas avanzadas debido a la brecha cultural con la educación formal. 5. Para que la enseñanza se alinee con una propuesta curricular que contrarrestre las prácticas administrativas, se debe abordar una condición contradictoria inherente al sistema. Aquí viene una crítica muy clara al sistema educativo en cuanto a que todo está como prescrito, se tiene que hacer así y no hay otras
como tal otras opciones que nos los permitan cambiar. Vamos a continuar. Replantear las relaciones escolares desde las prácticas democráticas. Este subtema dice: la transformación educativa exige un cambio en cómo el Estado se constituye y expresa sus políticas democráticamente. 2. La pandemia resaltó la necesidad de un cambio pedagógico que integre diversas voces y demandas en el currículo. 3. El Estado moderno enfrenta desafíos para implementar reformas educativas debido a su compromiso con el orden de poder existente. 4. El Estado hegemónico favorece una democracia representativa, administrativa, procesos vitales y establece políticas pedagógicas verticales. 5. El Estado ampliado, que es lo que quizás busca la nueva escuela mexicana, combina poder político con poderes sociales y popular, promoviendo la autodeterminación y reconocimiento de ciudadanos como sujetos políticos. ¿Ok? Número 6. La gestión democrática de la escuela se basa en la participación comunitaria y capacidad de responder a las necesidades específicas de la comunidad. 7. Las decisiones tomadas por docentes en su práctica diaria son actos políticos que reflejan su posición frente al fenómeno educativo. 8. La autonomía profesional del docente se construye a partir de sus saberes, experiencias relacionadas con las condiciones en las que enseñan. Número 9. La autonomía permite a los docentes adaptar contenidos, decidir sobre saberes significativos y ejercer libertad epistémica. Número 10. El docente tiene la capacidad de decidir sobre asuntos pedagógicos, administrativos y políticos y definir su relación con la escuela y con la comunidad. Ahora, transformar los espacios de decisión y gestión y coordinación. Esto lo resumí en los siguientes puntos. La experiencia pedagógica de los docentes, suele ser solitaria e aislada, exacerbada por la falta de confluencia entre el Estado y los ciudadanos en decisiones educativas. Número 2. El Estado tiende a operar bajo lógicas burocráticas y tecnocráticas, priorizando normas, eficiencia sobre la experiencia docente. La lógica burocrática se basa en normas y procedimientos, mientras que la tecnocrática se enfoca en la eficiencia del sistema. 4. La aplicación del programa de estudio y la evaluación del aprendizaje a menudo se basan en estas lógicas, en lugar de adaptarse a las necesidades específicas de las comunidades. 5. La educación debe permitir a los individuos pensar de manera independiente y colaborar para el bien común. Número 6. La autoridad educativa necesita priorizar lo académico sobre lo administrativo y fomentar la participación de docentes, comunidades y familias en la creación de políticas y programas. Número 7. Los supervisores y directores deben actuar como mediadores apoyando y reconociendo a los docentes como profesionales autónomos. 8. Los consejos técnicos escolares deben alejarse de estructuras burocráticas y permitir a los docentes tener más control sobre contenidos y métodos de trabajo. 7. Es esencial establecer estrategias de seguimiento, deliberación y vinculación entre escuelas y comunidades. Número 10. Los consejos deben fomentar el trabajo interdisciplinario, la vinculación con la comunidad y discutir asuntos relevantes para la vida escolar. Otro subtema fue la diversidad como fundamento de la transformación democrática de la escuela, y la dividí o lo resumí en 6 puntos. 1. Transformar la educación implica reconocer a todos los sujetos, sus derechos y diversidad. Número 2. La escuela atiende a diversas estructuras familiares, incluyendo monoparentales, adoptivas, extensas, temporales, homoparentales y tradicionales. 3. La educación, siendo un bien público, enfrenta desafíos al incluir a todos en un sistema burocrático tecnocrático. 4. Se deben considerar las particularidades de los pueblos indígenas y afromexicanos, que cuentan con 68 lenguas y 364 variantes lingüísticas. Número 5. La escuela alberga diversas identidades de diversidad sexogenérica, incluyendo homosexuales, queer, heterosexuales, lesbianas, transgénero,
transexuales, intersexuales y bisexuales. Número 6. Es esencial promover la igualdad de género en la educación básica, considerando las necesidades y prioridades de las niñas en función de su clase social, territorio, etnia, salud y cultura. Entonces, después de leer ese texto, supervisores, les pedían que reflexionaran con base a 3 puntos. ¿Cuáles eran estos 3 puntos? Los elementos que contribuyen a revalorar la transformación de la gestión escolar, las acciones administrativas que fortalecen las actividades pedagógicas y el impacto de la democracia en la transformación del Consejo Técnico Escolar. Yo reflexioné y te regalo, o bueno, desde mi punto de vista te voy a dar 3 cuestiones, al menos en el primer punto. Los elementos que contribuyen a revalorar la transformación de la gestión escolar para mí son estos. Hay que reconocer la diversidad. La gestión escolar debe reconocer y valorar la diversidad de estructuras familiares, identidades de diversidad de sexo, de diversidad sexogenérica y las particularidades de los pueblos indígenas y afromexicanos. Deben tener un enfoque en el sujeto educativo. La transformación debe dirigirse al reconocimiento de los sujetos de la educación, su derecho y diversidad, y también buscar una participación activa. La inclusión de docentes, comunidades y familias en la creación de políticas y programas es esencial para una gestión escolar efectiva. En cuanto al punto número 2, las acciones administrativas que fortalecen las actividades pedagógicas, te dejo estos 3 puntos que yo reflexiono. Priorizar lo académico sobre lo administrativo. La autoridad educativa necesita enfocarse más en lo académico que en lo administrativo para mejorar la calidad educativa. Promover la autonomía del docente, que tus maestros sean autónomos, pero que tomen decisiones responsables. Reconocerlos entonces como profesionales autónomos permite que tomen decisiones basadas en sus saberes y experiencias. De esta manera se hace rica la práctica pedagógica. También vamos a encontrar otra propuesta de mi parte que es flexibilidad curricular. Permitir a los docentes adaptar los programas de estudio a las necesidades específicas de sus comunidades y estudiantes puede mejorar la relevancia y la efectividad de la enseñanza. Y en el último, que es las acciones administrativas que fortalecen las actividades pedagógicas, podemos encontrar lo siguiente. Una gestión democrática. La democracia de la gestión escolar implica que los sujetos involucrados en la educación, creo que está... Más bien, este tercer punto está mal escrito, ahorita lo corrijo, pero es el impacto de la democracia en la transformación del Consejo Técnico Escolar, ¿sale? Este impacto va a verse en 4 puntos. Una gestión democrática. La democracia en la gestión escolar implica que los sujetos involucrados en educación, docentes, estudiantes, familias, deban estar en condiciones de deliberar y decidir sobre lo que sucede en el aula y en la escuela. Eliminación de estructuras burocráticas. Los consejos técnicos deben de alejarse de estructuras rígidas y permitir a los docentes tener más control sobre los contenidos y métodos de trabajo. Participación comunitaria. Los consejos técnicos deben considerar la participación activa de la comunidad en la definición de problemas y contenidos del programa, promoviendo una educación más contextualizada y relevante. Y por último, promoción del diálogo y deliberación. La democracia implica promover la horizontalidad, no la verticalidad, el diálogo y la deliberación en la toma de decisiones, lo que puede enriquecer a las decisiones y acciones del Consejo Técnico. Este documento que invita a ustedes, supervisores, a la reflexión, que se llama La transformación democrática en la escuela, es cómo democratizamos la escuela. Yo creo que tiene elementos muy claros. La cuestión administrativa debe reducirse de cierta manera. La cuestión profesional es darle o empoderar profesionalmente al docente para que haga bien las cosas, pero lógico, debe tomar decisiones responsables, decisiones conscientes, pero sobre todo que sean profesionales para la mejor calidad de su proceso de enseñanza. Y finalmente, donde los consejos técnicos deben cambiar a una visión menos administrativa, de menos productos y de más reflexión para la mejora educativa. Entonces, supervisoras, supervisores, ahí está el análisis de este documento.
Si deseas la presentación totalmente editable, dale al botón unirte en el nivel Mis Apuntes. Si no, está totalmente gratis en mi canal, perdón, en mi página de internet alexdube.com. De mi parte sería todo. Te mando un saludo, te mando un abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.